Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bendita sea la gloria de Dios. Vayan conmigo al libro del profeta Ezequiel, también capítulo 1, porque no hemos salido tampoco de aquí. Ezequiel capítulo 1. A ver, comparta Biblia si ve a alguien que no tiene ahí la Biblia, ¿ok? Compártale, sea amable, acérquese y compártale. Bendita sea la gloria del Señor. Capítulo 1 y verso 22. Amén. El verso 22 dice así: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Bendita sea la gloria del Señor. Muy bien, vamos a analizar los siguientes versículos, ¿ok?, que hemos leído. El día de hoy, como bien se los hemos anunciado, vamos a hablar sobre el mar de cristal. ¿Qué es lo que ve el apóstol Juan y el profeta Ezequiel? Porque Juan describe la apariencia de un mar hecho de cristal, un mar luminoso, resplandeciente. Ahora, vamos a analizar qué es lo que ve el apóstol Juan. Por eso le hemos titulado Misterios del mar de cristal, la morada de los ángeles. Bendita sea la eterna gloria de Dios. Porque en este momento que hablo, el tercer cielo está repleto por criaturas nunca antes vistas por los hombres modernos. Bendita la gloria del Señor. Pero está lleno el cielo. La Biblia describe la morada de los ángeles en el tercer cielo. Exactamente delante y alrededor del trono de Yahweh, del trono de Dios, están millones de ángeles. Matemáticamente no sabemos cuántos ángeles existen, cuántos hay. No solamente existen los ángeles, como ya ustedes han estado estudiando con nosotros los días martes, existen otras criaturas a las cuales la Biblia les llama serafines, que son por mucho más poderosos que los ángeles ordinarios o ángeles comunes o los ángeles que se ven en la Biblia, en la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Luego tenemos a los querubines, que también son otras criaturas que investigamos el martes pasado y nos tomamos 1 hora 20 minutos, creo, o 1 hora y media estudiando a los querubines de 6 alas, de 4 alas y de 2 alas. Fue maravilloso esa revelación bíblica, porque entendimos de qué manera y de qué forma están estructuradas estas criaturas, por lo menos en apariencia externa. Desconocemos cómo son por dentro. Por ejemplo, los querubines, que dice que están llenos de ojos, no sabemos cómo le hacen para tener el dominio, porque imagínense, nosotros tenemos 2 nervios ópticos conectados al cerebro, y muy apenas podemos con 2 ojos. Estas criaturas, con alguna especie de energía espiritual, energía etérica, energía hecha directamente por Dios, son capaces de controlar todos los ojos que contienen, tanto por fuera como por dentro, porque dice que esos mismos ojos que ven hacia afuera, ven hacia adentro de la criatura. ¿Por qué los ojos ven hacia adentro del querubín? Porque el querubín se autoexamina, quiere estar perfecto delante de su creador, quiere estar limpio, quiere estar purificado, se autoexamina, se observa a sí mismo, observa su existencia, se da cuenta que es criatura y que no es creador. Bendita la gloria de Dios. Entonces hay muchos misterios que podemos tratar de los querubines también en su interno, pero para salir del capítulo 4, porque nos hemos atorado bastante, amén.
Entonces investigamos un poco sobre los querubines, hablamos de los arcángeles. Un día vamos a traer un estudio sobre los arcángeles, créanmelo, particularmente porque la Biblia solamente nos autoriza a hablar de un solo arcángel con nombre, que es el arcángel Miguel, ¿correcto? Y vamos a leer a investigar ese pasaje donde al parecer la Biblia, bueno, no al parecer, realmente la Biblia describe la existencia de más arcángeles o principales príncipes que existen en la eterna gloria de Dios, pero que no conocemos. Quizá cuando estemos allá los conoceremos, pero al único que conocemos aquí es a Miguel, el príncipe del pueblo de Israel. Bendita sea la gloria. Y el arcángel Miguel volverá a la tierra para combatir en contra de los enemigos de Israel, de Jerusalén. Bendito sea Israel, bendita sea la gloria de Dios. Muy bien, ahora hemos investigado estas cosas, querubines, un poco hablamos del trono, ¿se acuerdan? Hablamos del carruaje del Merkabá, del carruaje sagrado de Yahweh, de los aros que ve Ezequiel, y que por cierto muchos dicen que Ezequiel vio un ovni o estaba viendo objetos voladores no identificados porque se describen como rueda en medio de rueda. Entonces dicen el profeta tuvo un encuentro con extraterrestres y realmente lo que Ezequiel estaba viendo era una nave espacial descendiendo. Pues es un desconocimiento un desconocimiento brutal de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque no era un extraterrestre ni tampoco era un objeto volador no identificado, era el Merkabá de Yahweh, el carro celestial con sus aros, que son las 4 bases del trono, ¿recuerdan? Entonces, un resumen rápidamente: 4 bases del trono que representan 4 atributos de la divinidad, que era justicia, juicio, misericordia y verdad, y a través de ellos Yahweh manifiesta su poder y su presencia en la tierra. A través de estos 4 atributos opera mayormente el Dios Todopoderoso. Bendito sea para siempre en la eterna gloria. Bueno, también hablamos sobre las ruedas, sobre estos seres, estos querubines que van portando el carruaje divino. Y bueno, como en el antiguo tiempo, ustedes han de saber que en el antiguo tiempo los reyes eran cargados de cualquier imperio que fuesen, los cargaban o los traían en un carruaje. Pero Yahweh viene y se le muestra al profeta en una majestuosa gloria indescriptible. Bendita la gloria del Señor. Bien, entonces vamos llevando el capítulo 4 poco a poco. Y hoy vamos a hablar un poquito para no extendernos, porque la otra vez los dejé ir, ya iban cansaditos, yo los miraba, ya iban, Dios santo, ya. No los quiero empachar tampoco, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar específicamente del mar de cristal, la morada de los ángeles, de los malachim. Recuerden, el Antiguo Testamento usa la palabra malachim, que quiere decir mensajeros, que son mensajeros celestiales. ¿Dónde viven? ¿Dónde habitan los ángeles? ¿Dónde habitan? ¿Dónde tienen su morada? Bueno, en el tercer cielo, y la Biblia los describe alrededor del trono. Bendito sea el Señor. Es decir, alrededor del trono de Dios se concentran estas criaturas y por lo tanto han de estar en la plataforma divina, en la plataforma de Yahweh. Esto nada más ilustra, no sé si alcanzan a mirar, pero es una especie de mar de cristal. Entonces, es la base donde está ubicado el trono de Dios. Esto es lo que vamos a ver, pero antes es necesario que recorramos bíblicamente algunos puntos importantes. Amén. Bien, miren, en el principio, para venir al mundo físico, para llegar al mundo de abajo y entender con términos humanos, antes de acudir al mar de cristal y a descifrar esto, primero vayamos a entender por qué la expresión mar de cristal. ¿Por qué se usa esa palabra mar? Humanamente sabemos que existe obviamente el océano, el mar que Dios crió en la tierra, pero nuestro mar es una sustancia molecular, es líquido nuestro mar. Nuestro mar es líquido, es oscuro. El mar en cierto sentido da ese pavor, ese temor. No es así el caso del mar de cristal, porque el mar de cristal no es una sustancia molecular. No debemos de entenderlo como agua líquida. No, señores.
El mar de cristal es una región infinita donde la transparencia, la santidad y la pureza del Dios Todopoderoso se concentra ahí, y por eso los ángeles no pueden abandonar ese lugar, porque depende de ese lugar su propia existencia, pureza y santidad. Bendita sea la gloria de Dios. Muy bien, pero ¿qué le pasó a nuestro mar? Nuestro mar no era así. Nuestro mar está enloquecido, está alborotado. ¿Por qué hay tornados? ¿Por qué hay huracanes? Bueno, antes no existía esto. No había ni huracanes, ni tampoco había tornados. El mar no tenía las actividades de tsunamis que hoy tiene. ¿Qué es lo que le sucedió al mar? Porque en el principio, cuando Dios lo creó, el mar no era así. El mar, aunque tenía olaje, era quieto. Era un mar domesticado. El mar estaba domesticado, estaba quieto. Era un mar tranquilo, un mar pacífico, y no había océanos. Era un solo mar que rodeaba un solo continente, la tierra. No había continentes. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó un solo continente. Era un supercontinente, era enorme. Y el mar rodeaba, porque era un solo mar, no estaba dividido. Entonces, pasaron varios cambios moleculares, alteraciones, cambios geofísicos que terminaron por afectar la naturaleza. Porque antes del diluvio, por ejemplo, antes del diluvio, no había huracanes. En las generaciones antediluvianas no había tornados, no descendía nada de eso, porque había una atmósfera completamente distinta. El eje de la tierra era otro, había otro orden que se nos escapa de la comprensión muchas veces, pero al rastrear tratamos de acercarnos lo más que podamos para dar una posible explicación. Bendita sea la gloria de Dios por su palabra. Bueno, yo quiero invitarle en Job capítulo 38 verso 9: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Este versículo describe a Dios silenciando el mar, porque el mar se había alterado. Posiblemente este texto esté relacionado con Génesis capítulo 1 verso 2, cuando dice que había tinieblas sobre la faz de la tierra, había tinieblas sobre la faz de las aguas. El mar se alborotó por la catástrofe, por la caída de Lucifer, y entonces el Espíritu Santo descendió y empezó a ordenar las aguas, a aquietarlas, a silenciarlas, a tranquilizarlas. Posiblemente tengamos aquí una conexión cuando dice: te dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Bendita la gloria del Señor. Entonces, el mar en un inicio fue un superocéano quieto. Porque, ¿qué sucedió después? Vino otra catástrofe. Después de la de Génesis 1:2, cuando las aguas eran intranquilas, en Génesis capítulo 6, 7 y 8 y hasta el capítulo 9 se describe la catástrofe diluviana, cuando viene el diluvio en tiempos de Noé, y después del diluvio el planeta se quedó. Fíjense aquí, se quedó con tornados, se quedó con tsunamis, con maremotos. Todo esto ya es parte del mundo caído, del mundo deteriorado, del mundo alejado de Dios. Lo que vemos es por causa del pecado. Bendita sea la gloria de Dios. Estamos aprendiendo. Mire cómo Dios dijo: le puse límites, decreté sus fronteras. Le dije: hasta aquí llegarás, aquí llegarán el orgullo de tus olas y no pasarás. Bendita la gloria del Señor. El mar, en toda su masa líquida, se dice que posee el 70%, o sea, el 70% del planeta es agua.
y está en los mares, quizá un poquito más del 70%. Esto es sin contar los ríos, las lagunas, etcétera, porque eso ya es agua dulce. Pero menos del 30% del planeta es tierra firme. Bendita la gloria de Dios. Bueno, pero este es el mar alborotado. Después del diluvio, lo que sucedió es que la placa, la superplaca, repito que era un solo continente antes, la tierra, un solo continente. Después del diluvio y de las catástrofes vinieron cambios geofísicos y la tierra se trituró, se partió la placa y se dividió en continentes. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay un texto en la Biblia, bueno, voy a decir dos, y algunos teólogos usan, por ejemplo, el texto que dice que se dividió la tierra en tiempos de la Torre de Babel, y dice, y se dividió la tierra, y ellos utilizan ese pasaje para decir, aquí se parte la tierra en continentes. Bueno, puede ser una posible explicación, pero yo prefiero otro texto todavía, cuando Noé va dentro del arca. Las aguas del diluvio bufaban, había un terror tremendo en el mundo, la tierra se oía tronar porque se estaba triturando por debajo, estaba terrible el asunto. Entonces dice la Biblia que cuando las aguas empezaron a disminuir, el arca de Noé posó, vean, en las montañas de Ararat. Pero ¿cómo es posible eso? Si las montañas de Ararat en aquel tiempo no existían, en los tiempos antediluvianos. ¿Saben qué sucedió? Que ahí estamos viendo, si usted investiga las montañas de Ararat, pertenecen a otra placa tectónica. Eso quiere decir que cuando Noé iba arriba del arca, la tierra se trituró, se partió en continentes en ese momento. Bendita sea la gloria de Dios. Bueno, un poco de investigación en esos textos nos darán a nosotros bastante revelación e información. Muy bien, algunos en cuanto al mar de cristal y lo que vamos a investigar, que repito, no se refiere a una sustancia molecular, no es agua líquida, no es que tú vas a ir allá, ¿verdad?, al cielo y vas a ver un mar y te vas a echar un clavado ahí, ¿verdad? Dices, este es de cristal, de aquí soy. No, estamos hablando de una plataforma divina. Se dice que es mar, que era como un mar, era semejante a, no nos está diciendo que era así, sino que era esa su apariencia. Bendito sea el Señor. Muchos o algunos llegaron a interpretar el mar de cristal como, escuchen, como un inmenso e infinito océano que Dios tiene bajo su trono. Vamos a ver y analizar rápidamente esta interpretación. Salmo capítulo 148, verso 4. Dice, alabadle, atentos, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Leyó? Otra vez. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Esta expresión maim en hebreo es aguas, maim. De hecho se compone la palabra shamaim, que quiere decir cielos, pero maim también significa aguas. Entonces chequen esto, el salmista está revelando algo tremendo. Y las aguas que están sobre los cielos, maim, esher, alja, shamaim, es lo que dicta el hebreo aquí. Y las aguas, esta es la frase, y las aguas que están sobre los cielos. Desde aquí ya hay una concepción judía. ¿Cuál es la concepción judía? Los antiguos hebreos, ellos creían que cuando Dios creó los cielos, Él puso una bóveda celeste, porque los judíos dividían el mundo. Para ellos el mundo había sido creado así, en 4 niveles. En 4 niveles el mundo había sido creado según los hebreos. En el primer nivel estaba Dios, que era el trono. En el segundo nivel eran los cielos. El tercer nivel era la tierra y el cuarto nivel era el abismo. Entonces, para los antiguos hebreos, atentos aquí, para los antiguos hebreos, el mar, o por decirlo así, el mar de cristal
o la apariencia que ve Ezequiel era no más que las aguas que Dios había colocado sobre los cielos. Porque la Biblia nos dice que no solamente Dios puso aguas en la tierra, ¿sabían eso? La Biblia nos dice que Dios también estableció aguas sobre los cielos. ¿No sabían eso? Repito, el planeta Tierra antes del diluvio era otro. Su apariencia, su forma, su atmósfera era completamente otra. El agua que estaba sobre la atmósfera o que rodeaba la corona de la Tierra, y esa agua servía para proteger a los antediluvianos de los rayos solares. Bendita la gloria de Dios. De ahí que los antediluvianos vivían 800, 700 años. Vivían con Matusalén más de 900 años, casi 1000 años, porque eran protegidos por la bóveda celeste. Eran las aguas que estaban sobre la atmósfera de la tierra, de modo que ni los rayos, ¿verdad?, ultravioletas, ni el rayo gamma podía atravesar para maltratar la piel del antediluviano o de las generaciones antiguas. Vaya conmigo inmediatamente al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6. Génesis, capítulo 1, versículo 6. Vamos, por favor. Quiero que pongan atención. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Atentos. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Que en el antiguo tiempo sí había aguas sobre los cielos en forma de vapor, no agua líquida. Mas sin embargo, los antiguos, cuando miraban hacia arriba, miraban una especie de mar de cristal. Por eso ellos creían que sobre esa expansión, sobre ese mar de cristal que miraban alrededor de la atmósfera, estaba colocado el trono de Dios encima. Por eso es que ellos comenzaron a desarrollar una doctrina, una enseñanza de este tipo, y creían que sobre ese mar de cristal que se miraba estaba el trono de Yahweh. Y ellos interpretaron la visión de Ezequiel. Muchos judíos interpretaron la visión de Ezequiel, que vio como un cristal maravilloso. Dijeron: aquí está el trono de Dios encima de estas aguas. Bendita la gloria de Dios. Entonces, si ustedes notaron en el capítulo 1, verso 6, dice la Biblia que Dios separó las aguas y puso aguas bajo la expansión, porque la expansión son los cielos. El mismo texto se lo dice en el versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, bajo los cielos puso aguas, y sobre los cielos puso aguas, y separó ambas aguas, unas arriba y otras las dejó abajo. ¿Estamos comprendiendo un poquito? Para los antiguos, estas aguas sobre los cielos, de hecho, las llegaron a considerar la morada divina. Bendito Dios, la morada divina. Salmo 104, verso 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús: que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, su merkabá, el que anda sobre las alas del viento. Este salmo para los antiguos hebreos también llegó a significar a Dios colocando su morada juntamente con los ángeles encima o entre las aguas. De hecho, la expresión hebrea aquí es la misma, Esherm al-Rakia, que quiere decir expansión sobre los cielos, encima, arriba estaba ubicado el trono de Dios. Y dicen, este salmo también es interpretado como Dios morando entre las aguas, no en los mares bajo la expansión, sino en las aguas sobre la expansión. Entonces, es la concepción de los antiguos hebreos, y ellos entendían así el mundo. Cuando usted lee la Biblia, no debe de leerla con una mente occidental, sino con una mente oriental, porque los escritores bíblicos fueron hebreos también.
¿Se fijan? Y los escritores bíblicos tenían obviamente cultura hebrea, tradición hebrea. Cuando ellos describían el mundo espiritual o la realidad del trono, a las criaturas que existían y hablaban sobre las aguas, estaban haciendo referencia a los 4 niveles. Dios en el trono, los cielos, donde estaba la expansión o el mar de cristal, luego la tierra, 3er nivel, y luego el abismo, 4º nivel. Bendita la gloria de Dios. Esta es, en términos básicos, la explicación que daban los antiguos judíos. Bueno, no hay ningún problema con esta interpretación. El único detalle es que quizás está pasando por alto lo siguiente que les voy a leer. Rápidamente Génesis 7:11. Génesis 7:11. Rápidamente Génesis 7:11. Y aquí vamos a ver que no hay ningún problema con la interpretación hebrea porque estaban en lo correcto. Pero simple y sencillamente, repito, el mundo cambió después del diluvio. Génesis capítulo 7, verso 11. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Escuchen, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Erubot Hashamayim. Vean, Erubot Hashamayim en hebreo, ¿saben qué quiere decir? Compuertas. Las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia, dice la Biblia, y el mundo se inundó durante 40 días. Bendita la gloria del Señor. Ahora, esta expresión Erubot Hashamayim, escuchen esto, hermanos. ¿Qué significa? Que cuando vino el diluvio, antes no llovía. ¿Se acuerdan? Antes no llovía. Pero cuando Dios mandó el diluvio, se abrieron las aguas que Dios había colocado para proteger el planeta. Y todas esas aguas que estaban sobre los cielos cayeron de manera torrencial sobre la tierra. Todas las aguas acumuladas, por eso dice cataratas o compuertas. Esas aguas descendieron y cayeron de golpe sobre la tierra, y eso hizo que se inundara de manera impresionante. En 40 días y 40 noches el mundo ya estaba anegado en agua. Por eso ya no tenemos más esas aguas sobre los cielos. Cualquiera que lea ese salmo y diga: ¿cómo que agua sobre los cielos? E intente argumentar o decir que la Biblia miente en cuanto a eso, es un ignorante en la palabra de Dios, porque desconoce todo este contexto que les estoy diciendo. Hay que entender bien la Escritura. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Esto es para describirles el mundo físico. Ahora bien, expresiones que utilizó Juan y Ezequiel sobre el mar de cristal. Número 1, primero, lo ven como un mar de vidrio y dice: era semejante al cristal. Sí, como vidrio, transparente. En apariencia era similar a la transparencia, era brilloso, era luminoso. Bendito sea el Señor, como el hielo básicamente. Es lo que estaban viendo tanto Juan como el profeta Ezequiel. Y luego Juan dice que el mar estaba delante del trono, o sea que el mar salía de delante del trono y de manera ilimitable, casi infinita, daba hacia el frente del trono. Pero ese mar, atentos, era circular. Bendita la gloria de Dios. Es decir, comenzaba el círculo exactamente donde está sentado el Creador, porque es el dueño de la eternidad. Desde ahí comienza el círculo del mar de cristal y rodea de manera casi infinita todo hacia adelante del trono y regresa en círculo hacia donde se ubica el Creador.
porque Él es el dueño y la fuente de la eternidad. Como ya les he enseñado aquí, que los círculos en la Biblia, todas estas expresiones aluden a aquel que no tiene principio ni fin, a aquel que es alfa y omega, aquel que es eterno en sí mismo, el que posee existencia y que contiene la fuente de su propia existencia en sí mismo. Bendita la gloria del Señor. Ezequiel nos dice que sobre la cabeza de los querubines estaba la expansión a manera de cristal maravilloso. Bendito Dios. Ok. Dios codificó este misterio del mar de cristal en la tierra. ¿Y saben dónde lo hizo? Lo guardó entre los secretos del templo que levantó Salomón, el primer templo judío. Ahí Dios codificó el mar de cristal. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, vamos a investigar la palabra del Señor rápidamente. Por favor, Primero de Reyes, capítulo 7, verso 23. Primero de Reyes 7, 23. Este mar fue colocado en los atrios del templo, como usted va a ver, y fue colocado de forma circular. El hebreo dice agol. Agol quiere decir circular. Voy a leer la Nueva Versión Internacional por causa de las medidas, porque las medidas las tiene aquí en metros, y es lo que pues más podemos entender. Hizo también un mar circular de metal fundido que medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia, medida a cordel, era de 13,5 metros. Verso 25. El mar descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al oeste. El grosor de la fuente o del mar era de 8 centímetros y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44,000 litros. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, por 1 metro con 30 y 5 centímetros de alto. Bendito sea el Señor. Ahí ustedes están viendo un mar de bronce. ¿Saben por qué Dios codifica el mar de cristal? Recuerden que lo que se escribió en el Antiguo Testamento era una fotocopia de lo que había en el cielo. Recuerden que estamos estudiando eso y les vamos a traer aquí estudios sobre el tabernáculo más adelante, cuando terminemos con todo esto. Bien, recuerden que en el Antiguo Testamento, aquí Salomón está tomando la expresión mar, yam, el yam, porque está tomando la figura del celestial y la hace en una forma miniatura, pero aún esa miniatura era enorme y dice que era circular y se extendía en su altura y se formaba en una forma de flor o una copa. Otra vez, circular representando la eternidad. Número 2. Era de bronce, porque el bronce en la tierra significa juicio. Según el lenguaje del Antiguo Testamento, el bronce para los judíos y para los teólogos cristianos y el cristianismo siempre representa el juicio de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bendita sea la gloria de Dios. Pero están fijando cómo lo colocó o dónde lo colocó hacia el frente del templo. ¿Dónde está el mar de cristal? Según la Biblia, hacia delante del trono. Porque en la tierra estaba el arca del pacto en el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego los atrios, y se extiende el mar en la fuente de bronce construida por Salomón en el templo, tipificando, simbolizando lo que hay en la eterna gloria. Nada más que allá tiene apariencia cristalina, porque el bronce en la tierra no es cristalino, no es transparente, es un poco opaco.
Bendita la gloria de Dios. Eso nos dice que mientras estemos en la tierra veremos las cosas divinas, espirituales, de manera opaca, borrosa, como dice Pablo, pero un día que Él nos lleve lograremos ver la realidad espiritual en todo su poder. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Y misteriosamente, este mar que colocó Salomón en el primer templo era sostenido por, escuchen, leones, bueyes y querubines que había colocado ahí. Vaya por favor al verso 27. ¿Lo tiene? Verso 27 de ese mismo capítulo. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, por 1 metro con 30 y 5 centímetros de alto. Estaban revestidas con paneles sobre los bordes, y en los paneles había figuras, atento, de leones, bueyes y querubines, mientras que los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, había guirnaldas repujadas. Ok, verso 30. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros. Era redonda y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro y estaban hechas de metal fundido, como las ruedas de los carros, con sus ejes, aros, rayos y cubos. Bendita sea la gloria de Dios. Todo este lenguaje que usted está leyendo, cara de buey, cara de león, querubines, o sea, están tipificando lo que la plataforma divina o el mar de cristal posee, porque debajo, recuerden que Ezequiel nos dice que había querubines que sostenían, están por debajo, dice, sobre sus cabezas estaba la expansión de cristal, el mar de cristal. Así lo portan, están por debajo. Estos querubines, estando abajo, abajo de la expansión o del mar de cristal, nos están diciendo: nosotros estamos entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo sobrenatural o el mundo espiritual de Dios. Bendita la gloria de Dios, porque por encima del mar también hay querubines, y esos querubines que están por encima del mar de cristal rodean el trono de Dios, y esos pertenecen única y exclusivamente al divino trono de Yahweh. Bendita la gloria de Dios. Ahora, ¿para qué era este mar de bronce? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué significaba todo esto? Rápidamente, 2 de Crónicas 4:6. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Escuchen, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Una vez más, era para que los sacerdotes se lavaran en él. El mar de bronce colocado por Salomón delante del templo hacia los atrios, que era circular, representando la eternidad, y al mar de cristal que está en el trono de Yahweh en la eterna gloria, era para que los sacerdotes se purificasen, viviesen en santidad. Y cada vez que ellos hacían esto, porque venían llenos de sangre de los animales y de los sacrificios, y llegaban al mar, y cuando ellos se inclinaban y miraban hacia ese mar, hacia esa fuente circular de bronce delante del santuario, lo primero que miraban era el reflejo de su existencia, y el sacerdote ahí recordaba: soy humano, soy mortal, soy pecador, soy finito, yo no soy eterno, solamente Él es eterno, solamente Él es santo, solamente Él es puro, yo tengo que vivir de sacrificios.
Él se reflejaba al inclinarse y miraba como en un espejo, estaba mirando como un espejo todas sus carencias físicas y sobre todo espirituales. Pero aún así, esa fuente de bronce o ese mar ayudaba en la purificación del sacerdote para que siguiera sirviendo al Dios Todopoderoso. Vosotros sois real sacerdocio. Eso es lo que la Biblia dice de la iglesia. Somos sacerdotes. De ahí que exista un inmenso, infinito, ilimitable mar de cristal. Porque la Biblia dice que allá no entrará cosa inmunda, no entrará ninguna inmundicia, ningún pecador, sino pura gente redimida, santificada por la sangre del Cordero. Y cada vez que te postres en el mar de cristal ante el trono de Dios en la plataforma divina, como están reflejando estos ancianos, porque de estos vamos a hablar después, los 24 ancianos, el rostro quedará fijo hacia el cristal que funge como un espejo, y lo primero que vas a ver de ti vas a recordar: de esto depende mi existencia y mi santidad, de estar aquí delante de tu presencia, pero tú eres 3 veces santo, bendita la gloria de Dios. El mar de cristal nos refleja nuestra propia existencia y funge como si fuera un espejo, donde el redimido por toda la eternidad se verá, se reflejará y recordará lo que hizo el Cordero de Dios en su vida. Por eso ellos se postran y tiran sus coronas. Todo esto vamos a hablar después, no se lo voy a dar ya, porque si no me aviento las enseñanzas todo de una vez. Pero ellos por eso se postran, ponen sus coronas, porque aquel que está en el trono es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Vean cómo Moisés, Aarón, Nadab y Abiú vieron este mar de cristal bajo los pies de Dios. Vayan a Éxodo capítulo 24, Éxodo 24, verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, verso 10, 24:10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué vieron bajo los pies de Dios Moisés y los líderes de Israel cuando miraron la plataforma? Dice, se describe aquí, y es impresionante, dice que vieron como un embaldosado de zafiro, o sea, como un pavimento con resplandor de cristal, como si fuera un cristal, pero con color azul, y dice que debajo de los pies estaba así como cuando el cielo está cerca de Dios. Lo que está viendo Moisés, es posible que ellos estaban mirando también el mar de cristal. Y según el apóstol Juan en Apocalipsis 4:6, y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante, ¿ven? Semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes que ve Juan están encima, no abajo, sino encima del mar de cristal y alrededor del trono. En otras palabras, el mar de cristal alberga miles, millones de criaturas divinas, tanto ángeles como querubines, y un día la iglesia de Cristo estará en ese mar de cristal, donde la iglesia, cuando mire hacia abajo, cuando habla el que está en el trono, cuando él habla, los querubines de abajo de la plataforma se detienen. Dice, paraban, ya no andaban, porque está hablando el Creador. Y en el momento de los que están arriba de la plataforma o del mar de cristal, cuando el Creador habla, todos se postran delante de su presencia en el mar de cristal
y le adoran. La iglesia mirará sus vestiduras resplandecientes, porque serán de luz resplandeciente, y se reflejará eso en el mar de cristal. Bendito sea el Señor. Esto es una maravilla. Escuchen, cuando la iglesia esté arriba, viene Cristo. Les voy a poner rápidamente en el escenario. Viene Cristo, arrebata la iglesia recibe cuerpos glorificados, inmortalizados, eternizados. La iglesia es arrebatada. Ha cambiado sus propiedades físicas, sus propiedades que tenía en la tierra, estos cuerpos limitados al espacio, al tiempo, a la gravedad, limitados a las carencias, etcétera. Ha cambiado todo. Hay nuevas propiedades de vida espiritual, porque el espíritu de vida de Cristo en nosotros opera de manera sobrenatural. La iglesia ha sido inmortalizada y llega a la eterna gloria. Llega delante del trono, se ubica delante del trono los 24 ancianos que la representan ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la iglesia redimida. Y escuchen, la gran tribulación comienza en la tierra. Y cuando hagamos esto desde la plataforma, atentos aquí, cuando vea hacia el mar de cristal hacia abajo, dice la Biblia, y el mar de cristal se mezcló con fuego. El mar de cristal en la gran tribulación se mezclará con fuego. Porque cuando miremos hacia el mundo de abajo, ahorita les voy a dar aquí un detalle importante. Cuando miremos hacia el mundo de abajo, hacia la tierra en la gran tribulación, miraremos el fuego de la ira de Dios ardiendo sobre la tierra. Por eso el mar, la plataforma, se mira mezclada con fuego. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estos de aquí, estos que llegan ante el trono, son los hebreos y muchos que aceptaron a Cristo durante la gran tribulación, que fueron salvos en medio de las peores catástrofes. Estos son hebreos. ¿Cómo lo sabemos? Porque están cantando el cántico de Moisés. Pero ahora no solo será el de Moisés, sino que han reconocido a Cristo como el Mesías, el Mashiach. Han reconocido que Jesús es el Mesías de Israel, y entonces fueron muertos, pero llevados a la plataforma celestial, donde ya la iglesia estaba antes de que llegara la gran tribulación. Lo que quiero aquí rescatar es que dice que al mirar hacia abajo se miró como fuego. Así estaba la tierra ardiendo en la ira de Dios. Y curiosamente se conecta con el cántico de Moisés. ¿Cuál cántico? Aquel que cantaron cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Cruzaron el Mar Rojo en pie, y eso les recuerda la victoria. Ahora están en pie, no sobre el Mar Rojo, no sobre un mar rebotado. Ahora están en pie sobre el mar de cristal. Bendita la gloria de Dios en la eterna gloria. Este es Israel ya redimido, y la iglesia lo recibe allá arriba, porque está saliendo Israel de la gran tribulación. En conclusión, el mar, semejante al vidrio, funge como una poderosa y potente lupa. Sí, es como si fuera una lupa. ¿Has agarrado tú una lupa? Y ves una hormiguita y dices, como que no la veo bien. Entonces agarras la lupa, te acercas, y esa hormiguita chiquita ya la estás viendo así, mira, tremendo animalón aquí en tu ojo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que cuando Dios le dice al apóstol Juan: sube acá. ¿A dónde? Al mar de cristal. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué le está diciendo? Que a través del mar de cristal, que funge como una lupa, porque el mar atrapa la existencia del mundo físico, se la lleva como un reflejo, la eleva para que los ángeles, las criaturas, nos vean tan cerca a nosotros como si nos tuviesen ahí al lado. Ahorita en este momento que les estoy hablando, estamos bajo esa plataforma celestial, y todas las criaturas divinas nos están viendo tan cerca que ni usted se lo imagina.
piensas que el tercer cielo está así, está muy lejos, pero estando arriba de esa plataforma divina, todos te están viendo aquí, mira, aquí te tienen, aquí ahorita te están viendo todos así, mira, así, porque el mar de cristal te atrae tu reflejo delante de la presencia del Señor.